detección temprana del shock tiene mayor, digamos, esperanza de sobrevivir. A mayor tiempo, con hipotensión, con acidosis láctica, imposible. Entonces está descrito incluso la hora de oro. Tú tienes una hora de oro cuando diagnosticas la hipotensión, la taquicardia. Pasas de eso, el pronóstico es pobre. Entonces, ¿qué viene a ser el shock? El shock viene a ser un estado de inestabilidad hemodinámica, o sea, es un estado en el cual yo no le encuentro la presión arterial. Ya saben tomar la presión arterial, ¿no? Es muy fácil tomar la presión arterial entre ustedes, pero quiero que le tomen ustedes la presión arterial a un paciente que está chocado, a un paciente que tiene una sepsis severa o que está con un shock hipovolémico. En esos pacientes no le van a auscultar, lo único que van a encontrar es una presión palpatoria. Le ponen y nada, no escuchan. Entonces, en ese tipo de pacientes, ahí es donde ustedes tienen que desarrollar su experiencia, la destreza de tomar la presión. En esos pacientes, no entre ustedes, sino en eso. ¿Por qué? Porque si en ese le detectas la presión, vas a detectar en todititos. Entonces, en un paciente chocado, tómalo y vas a sentir solamente palpatorio. Entonces, ahí es un estado de inestabilidad hemodinámica que te conduce a una hipoperfusión tisular. O sea, no hay una buena presión, por lo tanto no hay energía a las células, llevando a una inadecuada satisfacción de las necesidades metabólicas del organismo. Entonces, el diagnóstico de shock es clínico, o sea, ustedes de acá con esta clase tienen las armas para diagnosticar shock. No me necesitan exámenes auxiliares, ya diagnostican, ese paciente está chocado. Directo a trauma shock. Están ustedes en la emergencia y ven que un paciente te llega y uno que ya está literalmente para la otra, no vas a decir que espere su cola de 5 pacientes más que están ahí. Ahí ustedes tienen que tener criterio clínico. Le atiendo primero, esto me le lleva a trauma shock porque se me va a morir. Entonces ese es el criterio que ustedes tienen que desarrollar cuando vean al paciente en la cola en la emergencia. ¿A quién van a atender primero? ¿Qué más? Etiología. Cualquier proceso que afecte al sistema, al órgano y sustancias que intervienen en la perfusión. Entonces, como ya no va a haber una buena presión, entonces, por ejemplo, en los niñitos, ¿no? ¿Qué va a hacer? Como el organismo trata de compensar esta pérdida de sangre o pérdida de la presión, hace ya vasoconstricción. Entonces hace una vasoconstricción periférica, trata de retener agua para aumentar la presión. Entonces vamos a encontrar a alguien deshidratado, si es por AOV, por un shock hipovolémico, sea por náuseas, vómitos, lo encontramos con la boca seca. En los niños el signo del pliegue está tan seco que ustedes hacen así, estiran la piel, retorna normal, pero en ellos no retorna, se queda el pliegue, por eso se llama signo del pliegue. Ya, esto vemos en el niño, y postración, ya cuando tiene afectación del sistema nervioso central. La fisiopatología viene a ser una alteración en cualquiera de los componentes en mantener una adecuada perfusión que puede llevar al shock. ¿Quiénes son estos componentes? El continente, el contenido y la bomba. La bomba, el corazón. El contenido, la sangre. Y el continente, los vasos sanguíneos. Si hay una alteración de vasos sanguíneos, es un shock por dilatación. Si es una alteración en el contenido, o sea que perdí sangre, o de repente náuseas, vómitos incoercibles, ya sea por deshidratación o por hemorragia, o si por AOV mi corazón se infartó, entonces es un shock cardiogénico. Entonces, en base a estos tres, yo tengo que determinar a qué se debe el shock. Entonces, el shock tenemos varios tipos: shock hipovolémico, obstructivo, cardiogénico, distributivo. Hipovolémico, ¿qué sería? ¿Continente, contenido o bomba? Contenido. Obstructivo. Obstructivo. Este es bomba. ¿Ya? Cardiogénico, bomba. Distributivo. Ahí es el continente. ¿Ya? Porque son los vasos sanguíneos que se dilatan. ¿Ya? Entonces, hipovolémico, estábamos hablando de contenido, la sangre, ¿no? Pérdida de líquido, ya sea por hemorragias, de repente náuseas, vómitos, diarreas en el cólera en ese entonces. ¿Qué más? Un secuestro, un tercer espacio, en grandes quemados. ¿Qué más? Obstructivo. ¿Por qué les dije bomba? Taponamiento pericárdico. ¿Ya? Es cuestión de bomba. ¿Qué más? Disminución en el... ¿Qué más? El cardiogénico, infarto cardíaco, ya directamente en eso. Y distributivo ya es continente, o sea, vasos sanguíneos. Ya sea entonces vaso sanguíneo con
disfunción miocárdica o disminución de la resistencia vascular sistémica debido a ¿qué? A una mala distribución de flujo sanguíneo con alteración de la microcirculación. En el distributivo tenemos al shock séptico, neurogénico, anafiláctico, tenemos más adelante lo vamos a ver, pero seguimos. Entonces, estos tres tienen en común que se va a llevar a un bajo gasto cardíaco. Nos van a llevar a un descenso de la presión arterial media, por consiguiente a shock. El shock lleva a un fracaso multiorgánico y la muerte. Cuando hay un descenso de la presión arterial media, ¿se acuerdan la fórmula de la presión arterial media? ¿Se acuerdan? De memoria, por favor. Ya. Hipoxia tisular, ¿no? Que me va a disminuir la filtración renal y aumento de los desechos tóxicos. Entonces, acá tenemos causas de shock, que pueden ser infecciones, traumas, inflamaciones. Acá estamos, luego, aquí en este shock cardiogénico, ¿no? Cuando es falla de bomba, esto nos va a llevar a ambos a una respuesta inflamatoria, ¿no? Con producción de macrófagos, monocitos, células endoteliales que van a llevar a la liberación de mediadores endógenos con citoquinas, ¿no? Bradiquininas, endorfinas, y esto va a llevar al final toda esta cascada de inflamación a una disfunción de células, en el cual va a haber una necrosis, va a haber apoptosis. ¿Y cuál va a ser ese efecto de esta necrosis, de esta apoptosis? A nivel de los vasos sanguíneos, vasodilatación. Luego, vasoconstricción, disfunción endotelial, agregación de leucocitos. A nivel del miocardio, ¿qué va a haber? Depresión del miocardio, luego dilatación. Y a nivel de los órganos, tipo pulmón, riñón, hígado, cerebro, disfunción. Todo esto me va a llevar a un shock, falla multiorgánica y muerte. Entonces, etapas del shock, ¿ya? Por eso les decía, es muy importante en qué momento se está diagnosticando el momento que tiene baja presión el paciente. Porque si le estoy viendo que tiene baja presión, a nivel de, en ese tiempo, que está compensado, o sea, yo ataco ahí, trato en ese momento, sobrevivencia, es bueno. Pero si ya está en irreversible, ya fue ya. Entonces, shock compensado. Entonces, el paciente presenta, qué sé yo, una infección, es un paciente diabético, anciano, que ni te va a decir que tiene fiebre, ni que le duele, y está ahí que por dentro está ahí la infección pudriendo. Ya, una infección urinaria, sepsis por infección urinaria. Entonces, se le va a bajar la presión, va a estar con fiebre, leucocitosis, entonces, pero su organismo, ¿cómo va a responder a esta baja de presión? Va a activar el sistema simpático para hacer vasoconstricción periférica. ¿Para qué hace vasoconstricción periférica? Para ahorrar esa sangre que está afuera y llevarla a los órganos vitales cerebro, corazón. Entonces, ¿a quién le quitamos? A los órganos menos importantes, tipo piel, vaso y intestino. Entonces, ahí hacen vasoconstricción periférica. ¿Qué más? Activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? ¿Qué más? Liberación de vasopresina y otras hormonas. Entonces ya no va a orinar el paciente. Entonces te vas a dar, uy, este paciente, te das cuenta de que la presión está baja. Ahí mismo, enfermera, repórteme, ¿cuánto ha orinado en las últimas 6 horas, 12 horas? Y haces flujo urinario por hora. Entonces van a ver que ayer o antes de ayer hizo 800. Ayer hizo 400. Hoy día, 0. ¿A quién colgamos? ¿Quién ha sido responsable del paciente por no darse cuenta que ya no estaba en oliguria? Ahora en anurio? Entonces, tiene que fijarse cuánto está haciendo de orina la paciente. Clínicamente, vamos a encontrar que está frío, pálido. ¿Por qué? Por esta vasoconstricción como respuesta inicial. ¿Qué más? Va a haber también vasoconstricción a nivel muscular, entonces el paciente va a estar débil, no se va a poder ni parar. Va a haber oliguria, disminución de flujo urinario. Y obviamente, como les dije, va a ser vasoconstricción a nivel de intestino, entonces va a haber una disfunción gastrointestinal. Luego, te olvidaste, llegaste tarde y no le pasaste visita a las funciones vitales de los pacientes, llegas directo a pasar la visita y ya cuando estamos en el paciente número 10 vemos que ya es una presión de 70 o ya, póngale 50 palpatoria. Entonces ya estamos en un shock progresivo, en este caso la disminución del flujo de sangre a los órganos vitales, ¿no? Y hay una hipotensión, hay deterioro del estado neurológico, el paciente ya está en otra, o sea, ya inclusive ya no puede responder al llamado. Los pulsos periféricos prácticamente son ausentes. También ya hay trastornos del ritmo cardíaco, incluso se infarta el paciente porque no llega un adecuado oxígeno a la célula. ¿Qué más? Hipoperfusión periférica, la oligonuria es más evidente llegando a anuria y la acidosis metabólica progresa más. ¿Por qué progresa más? Porque en este shock compensado
cuando está haciendo vasoconstricción en el resto de los órganos del cuerpo. Entonces, si tú le quitas irrigación a la piel, al vaso, a los intestinos, ¿de qué se alimentan? Nosotros sabemos que es un metabolismo aeróbico, ¿no? Entonces, ellos van a empezar a hacer un metabolismo anaeróbico. Y entonces ese ácido láctico que producen va a aumentar progresivamente y es tóxico, ¿ya? Entonces es otro marcador, acidosis láctica, muy importante que tienen que saber ustedes. Shock irreversible. Desgraciadamente acá ya el paciente se muere. Por más medidas invasivas que hagan, ya está muerto el paciente. Difícil resucitación, aunque inicialmente se consiga, de repente le pones bastantes drogas para que mantenga presión, pero al final va a fallecer el paciente porque está de más. Ya hizo falla multiorgánica. Entonces tenemos, como les mencioné, la hora de oro, ¿no? Se refiere hasta la hora, pero idealmente los 30 minutos. Actúas rápido. ¿Qué está pasando? Antibióticos, o está en hemorragia, le pasa sangre, no sé, pero tienen que encontrar el diagnóstico. ¿A qué se debe para tratarlo? Entonces, fisiopatología del shock hipovolémico. Habíamos visto hipovolémico, más fácil, el paciente te va a llegar sangrando, va a ser más evidente la pérdida de sangre, un accidente de tránsito, grandes quemaduras, ¿no? Entonces, el mecanismo compensatorio, ahí mismo, el corazón va a aumentar la frecuencia cardíaca, ¿no? Actividad cronotrópica positiva, otros mecanismos para mantener el volumen sanguíneo, ¿no? Va a haber vasoconstricción, como habíamos mencionado, a nivel intestinal, también en el hígado. Se va a activar el sistema renina-angiotensina, aldosterona. ¿Qué más? A nivel del hipotálamo, la estimulación de la sed, va a tener más, quiero tomar agua, ¿no? Para poder compensar la pérdida de agua. A nivel renal, ¿no? La retención de agua y sodio para continuar más líquido. Clasificaciones del shock, habíamos visto en el otro cuadrito, ¿se acuerdan? Hipovolémico, obstructivo, distributivo y cardiogénico, ¿no? Acá está la definición a qué se debe cada uno. Entonces, la fisiopatología, en la anterior también la habíamos visto. Tipos de shock hipovolémico puede ser por hemorragia, traumas, cirugías, quemaduras, diarreas, vómitos. El distributivo, ¿se acuerdan? Ese por el continente, o sea, los vasos sanguíneos están dilatados. ¿A qué se debe esa dilatación de los vasos sanguíneos? Ya sea por un shock neurogénico, anafilaxias, por shock séptico. Luego el shock cardiogénico, falla de bomba, infarto agudo de miocardio, falla cardíaca congestiva, arritmias. El shock obstructivo, en este caso neumotoras, tromboembolismo pulmonar, tumores cardíacos, taponamiento cardíaco. Entonces, aquí tenemos shock cardiogénico, hipovolémico, obstructivo y distributivo. Cardiogénico, la falla es la bomba, ¿no? Hipovolémico, vemos que es el contenido, ¿ya? O sea, se está saliendo de por acá la sangre. Obstructivo, puede ser un taponamiento cardíaco, o sea, puede ser acá, o puede ser una falla a nivel pulmonar, un tromboembolismo pulmonar, un neumotórax, atención. Y distributivo, en este caso alteración del continente, o sea, vasodilatación sanguínea, ya sea por sepsis, anafiláctico. Acá en esta otra gráfica, para mencionarles, ¿no?, las alteraciones que vamos a tener en un paciente con shock a nivel cerebral, alteración del estado mental, de la piel, la palidez, la frialdad, el entumecimiento, la tembladera también que va a tener el paciente, un inicio a nivel renal, oliguria, anuria, va a haber taquicardia, el lactato elevado. Entonces, todo esto nos va a llevar a un shock circulatorio, ¿no? Y esto de acá, entonces hay que estimar, acá menciona cómo está el gasto cardíaco y la saturación venosa central. Entonces, ¿para qué necesito saber cómo está el gasto cardíaco y la saturación venosa central? Porque si está normal o si está alta, en este caso, el gasto cardíaco, entonces podemos hablar de un shock de tipo distributivo. Ahora, si la presión venosa central está baja, entonces esto lo vamos a ver mediante ecocardiograma y también mediante cateterismo. Esto ya lo vemos ya cuando el paciente está en la UCI porque tiene catéter venoso central y podemos medir patrones hemodinámicos. Y se le hace una ecocardiografía, un shock hipovolémico, vas a encontrar, ¿no?, un corazón que está funcionando bien, pero con alta contractibilidad, mientras que en el cardiogénico ahí vemos que no funciona bien, qué sé yo, si el ventrículo izquierdo se infartó, ves que solamente se mueve el ventrículo derecho y las aurículas. Entonces eso ves por mediante la ecocardiograma. ¿Qué más? En este cuadro podemos ver que el 62% de shock viene a ser distributivo y sobre todo séptico. ¿Qué más?
El 4% viene a ser no séptico, de repente acá está el anafiláctico, podemos ponerle el neurogénico. El 16% es cardiogénico, también se da al igual con hipovolémico. Y un 2% más, en pequeña cantidad, uno de tipo obstructivo. Acá vamos a las 7, ¿no, chicos? ¿No? 7, ¿no? Ya. Entonces, causas del choque hipovolémico, habíamos visto por hemorrágico, traumas, pérdidas gastrointestinales, diarreas, náuseas, vómitos incoercibles, pérdidas retroperitoneales. Por ejemplo, en pacientes que hacen pancreatitis aguda severa, hacen un secuestro en tercer espacio y también lo vas a encontrar de ese tipo. Entonces el shock hipovolémico incluso se describía, ¿no? Clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, de acuerdo a la cantidad de sangre que había perdido, ¿no? Y también la frecuencia cardíaca. Eso es antes de cómo se veía semiológicamente. Las manifestaciones clínicas, entonces, tenemos que ver qué tipo de shock es. No te llega a la emergencia un paciente sudoroso, diaforético, cianótico, con falta de aire, con gran opresión, que dice me duele el pecho y se cae. No vas a estar pensando, no sé, ay, un shock hipovolémico se ha cortado por ahí. Tienes que pensar en un shock cardiogénico. Entonces es de acuerdo a los datos que te dé el paciente, la familia, qué datos más encuentras en la historia clínica, o de repente lo ves que está llegando bañado en sangre, obviamente. ¿De qué color es el caballo blanco de San Martín? Algo así, ¿no? Está sangrando, es obviamente que es un shock hipovolémico, ¿no? Entonces, de acuerdo a qué tipo de shock, tienen que reconocerlo, cómo llega la emergencia, la edad. No es lo mismo un paciente que está en shock, que tenga 20 años, a un anciano de 70. El de 70 se te va a morir rápido. ¿Qué más? Las enfermedades preexistentes. Enfermedades preexistentes, si tiene diabetes, si tiene diabetes, una enfermedad ya, un paciente fumador con enfermedad coronaria, es peor el pronóstico. ¿Qué más? La velocidad de presentación. ¿Qué más? Efectos farmacológicos. Hay drogas también que te llevan a shock. ¿Qué más? Manifestaciones clínicas. Entonces, generalmente estos pacientes, como va a haber hipotensión, van a estar pálidos, diaforéticos. Hay que ver, hay que desnudarlos completamente para ver si es que hay algún tipo de heridas, contusiones, ¿no? De repente hay fracturas óseas. ¿Qué más? A ver, accidente de tránsito, se cayó el bus. Rescataron a 20 personas, una de ellas, una niña, una señorita de 20 años, aparentemente intacta. No hay nada aparentemente, pero le encuentran hipotensa, paciente que, pero ¿de dónde está hipotensa? Entonces piensas trauma de órgano cerrado. Le hacen su ecografía, hígado, vaso normal. ¿Dónde está? Una placa, cadera rota. La cadera es la que sangra bastante y te puede llevar a un shock hipovolémico. Entonces, eso tienen que pensar entonces. ¿Qué más? El estado mental. Cuando ya está avanzado el tiempo de shock, ya el paciente no responde, ¿ya? ¿Qué más? O puede estar de repente agitado, letárgico, ¿no? Los signos vitales, la presión arterial sistólica menor de 100, taquicardia, taquimia. ¿Qué más? Los pulsos pueden estar disminuidos o ausentes, pobre llenado capilar, a nivel renal o oligoanuria. Patrones hemodinámicos, esto es más ya el paciente que está en unidad de cuidados intensivos, tiene catéteres y podemos medir eso. Entonces el shock, cuando el paciente está allí, tiene catéter venosa central, entonces se puede hacer el estudio de la presión venosa central, si está baja o alta, ¿no? Para poder diferenciarlos. Shock cardiogénico, falla de bomba, ¿ya? Hipotensión persistente o hipotensión tisular por un infarto cardíaco, ¿ya? Sea infarto cardíaco o otro tipo, una miocardiopatía, etc. N enfermedades que le pueden dar al corazón, en el cual existe el volumen intravascular que está normal y la presión de llenado de ventrículo izquierdo va a estar alterado también. ¿Qué más? En la clínica, ¿qué va a haber? Hipotensión, taquicardia, oliguria, frialdad distal y alteración del estado mental. Entonces, para determinar este shock cardiogénico está descrito como la presión menor de 80 a 90, ¿no? O una presión arterial media menor de 30. Esa es la definición de shock cardiogénico. Y se le saca el índice cardíaco ya cuando está ya monitorizado en una unidad de cuidados intensivos. ¿Cuánto es el índice cardíaco en paciente con shock cardiogénico? Esto sí, lo corrigen a 1.8 sin soporte, o sea, sin soporte vasopresor, y 2.2 con soporte vasopresor. ¿Ya? Todo eso ha ido cambiando poco a poco. La presión de cierre arterial pulmonar, por ejemplo, ya ni lo menciona. Esto estaba en la otra clase anterior, pero ahora ya ni lo menciona. ¿Qué más? Causa de shock cardiogénico, tenemos ahí todo listado para que ustedes se lo aprendan. Shock distributivo, tenemos quiénes, o sea, alteración del continente, o sea, vasodilatación debido a un shock séptico, a un anafiláctico, neurogénico, puede ser endocrinológico, las crisis adrenales, las tormentas tiroideas, tóxico por fármacos.
Anafiláctico, van a tener el antecedente, qué sé yo, estaba comiendo algo, de un momento a otro se puso morada, se empezó a hinchar, falta de aire, ¿no? Entonces un antecedente de, o algo le picó, y el paciente te va a llegar con angioedema, te van a llegar con los ojos hinchados, entonces, o de repente con una leve angioedema, pero no puede respirar y lo oculta si tiene una broncoconstricción severa, sibilantes inspiratorios, expiratorios, presión, ni le encuentras o de repente baja, entonces piensas en un shock anafiláctico, al mismo que le pones su adrenalina, ¿ya? Entonces todo eso tiene que ver a qué se debe, porque de acuerdo a eso es el tratamiento que le vas a dar. Entonces, en anafiláctico, hipotensión, también puede haber compromiso neurológico, puede haber incluso paro cardíaco en 5 o 15 minutos. Entonces, si tú ves a la emergencia que está llegando un paciente hinchado, no vas a dejarlo a que siga esperando su cola. Te lo llevas al trauma shock porque sabes que te puede hacer en 5 o 15 minutos un paro cardíaco. O sea, los angioedema es peligroso. Hace angiodema de glotis, ahí nomás es como un ahorcamiento, pero ahorcamiento intra, porque está todo hinchado y no te deja respirar. Eso es lo que tienen que detectar y es en trauma shock, ¿ya? Puede asociarse náuseas, vómitos, disnea, sudoración, incontinencia. ¿Qué más? Shock distributivo por sepsis. Entonces, esto ha cambiado bastante, ¿ya? Cuando yo estudié medicina, había la definición clásica, que era el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, había sepsis, sepsis severa, shock séptico. Entonces, cuando tú evaluabas al paciente, tú decías, está en SIRS, porque le encontrabas la frecuencia cardíaca elevada, lo encontrabas con fiebre, lo encontrabas con frecuencia respiratoria. Y así te daban el hemograma, podías determinar más, ¿no? Entonces, está en SIRS. No, está en sepsis, porque ahí veías compromiso, ¿no? O un componente infeccioso. No, es una sepsis severa, porque veías otro compromiso ya de otros órganos. Pero ahora esto ha cambiado ya. Cada vez cambian las cosas, todos los conocimientos médicos por el cual ustedes siempre tienen que estar actualizándose. Y ahora, según el último consenso, ya solamente tenemos 2 definiciones: sepsis y shock séptico, ¿ya? Esto se eliminó el SIRS y se eliminó sepsis severa. Tenemos sepsis y shock séptico. Entonces, empezamos por shock distributivo debido a sepsis. Entonces, ¿cómo un paciente tiene sepsis? ¿Cómo empieza la sepsis? Tenemos una infección, sea de cualquier índole, en el cual me corto sin querer queriendo, me entra el germen a esa zona, está ahí, está infectado, luego llega vaso sanguíneo, bacteriemia, no le hago caso, entro a sepsis, luego shock séptico, hago un síndrome de disfunción multiorgánica y muero, ¿no? Esa es la historia natural de la enfermedad. Ese término que hablábamos de sepsis temprana, ¿no? Que se decía que viene a ser la infección y la bacteriemia, que pueden ser formas tempranas de infección que pueden progresar hasta la sepsis. Sin embargo, no hay una definición formal de sepsis temprana, como que está ahí en el limbo. ¿Qué más? Infección y bacteriemia. Todos los pacientes con infección o bacteriemia están en riesgo de desarrollar sepsis y representan fases tempranas en el continuo de la severidad de la sepsis. Entonces, la infección está definida como una invasión del tejido, que en un tejido normalmente está estéril, por organismos que dan como resultado una patología infecciosa. Indemnidad, ¿no ven? El tejido está indemne. Le hacen una colonoscopía, el tejido está indemne, toman biopsia, se perfora. Shock séptico por eso. Entonces, bueno, hay que ver qué le hizo daño, de forma natural o algo provocado. ¿Qué más? Bacteriemia, ya es la presencia de bacterias viables, ya está en sangre, porque primero es local y de ahí entra torrente sanguíneo. Entonces, esto habíamos visto. Entonces, ¿qué viene a ser sepsis? La sepsis viene a ser la disfunción de un órgano que amenaza la vida, ¿no? El cual es causado por una desregulación de la respuesta de la infección. ¿Qué más? Esto lo sospechas, lo ves, ¿no? Y lo documentas. ¿Qué más? También se describe como el incremento del score SOFA más de 2 puntos. Vamos a ver ahorita el score SOFA. Y sepsis, ¿qué viene a ser shock séptico? Viene a ser la sepsis con hipotensión persistente, en el cual está ya con los vasopresores, ¿no? ¿Qué viene a ser los vasopresores? Son unas drogas que nos ayudan a mantener la presión, sea noradrenalina, adrenalina, ¿ya? Dopamina. Entonces ustedes le sacan la presión arterial media y tiene que estar mayor de 65 con esas drogas. ¿Qué más? Ven el lactato, ¿se acuerdan del metabolismo que era aeróbico, pero al resto del órgano que no es tan vital le quitamos, pero ellos empiezan a hacer un metabolismo anaeróbico, entonces van a producir ácido láctico y el lactato va a estar más de 2 milimoles litro o 18 miligramos decilitro.
Esto es marcador de muerte también, por favor. Entonces, esto es lo nuevo, ¿no? Que si el paciente está en sepsis, tiene una mortalidad más del 10%. Pero si ya está en shock séptico, el 40% se va a morir. Por eso es muy importante que ustedes ahí mismo encuentren, diagnostiquen quién está hipotenso y actuar rápidamente. ¿Qué más? Este es el score de SOFA que estábamos viendo. El SOFA que te dice un incremento más de 2 o igual del SOFA, que viene a ser el score de evaluación de falla de órgano en forma secuencial. Te evalúa la respiración, las plaquetas, el hígado mediante las bilirrubinas, la presión arterial media, el sistema nervioso central con la escala de Glasgow. ¿Conocen la escala de Glasgow, no? ¿Ya? El riñón mediante la creatinina, ¿no? Y el fluido urinario, cuánto ha orinado. Acá de esto le pone un puntaje 0, 1, 2, 3, 4 y de acuerdo a eso le saca un score SOFA. El puntaje que saque nos va a dar un predictor, un porcentaje, ¿no? Como el paciente va, pronóstico de muerte. Después, este es el score SOFA completo, pero se ha descrito también un quick SOFA, ¿no? Esto es rápido, o sea, ni bien te llega el tópico de emergencia, ni bien llega, o sea, ¿lo ves? ¿Cómo está el alteración mental? Ya de repente lo traen cargando entre 2 personas, obviamente alteración mental nulo. ¿Cómo está la frecuencia respiratoria? Más de 22, lo ves hiperventilando, ¿no? Ahí ya tiene 2 puntos. Y la presión, le toma la presión menos de 100. Entonces, 2 o más, ¿no? Es criterio, ¿no? Acá te dice, tiene un alto valor predictivo, el quick SOFA, ¿no? Mencionan con UARO de 0.81 con un intervalo de confianza de 0.8, 0.2, o sea, altamente significativo. Entonces, ustedes le sacan en la emergencia rápidamente el quick SOFA. Ya le piden los exámenes auxiliares, sacan todo el score SOFA. El quick SOFA de memoria. Shock distributivo por sepsis, habíamos mencionado, tenemos que sacarle el score SOFA, aquí está el quick SOFA, nuevamente detallado. Sepsis entonces viene a ser la disfunción orgánica potencialmente mortal causada por la respuesta del huésped a una infección. Luego, después de esto nos va a llevar a una disfunción orgánica que viene a ser el aumento de 2 o más puntos en la puntuación SOFA. En este caso, los pacientes que cumplen estos criterios tienen una mortalidad prevista mayor al 10%. Hay calculadoras que te sacan ya el score SOFA, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si un paciente tiene un score SOFA, imaginemos, a ver, te saca los 12 puntos, la mortalidad es del 100%, ¿ya? Entonces, ¿qué más? Continuamos. Entonces, la infección, no hay pautas claras para ayudar al clínico a identificar la presencia de infección o para vincularlo, ¿no? Causalmente a un organismo identificado por sepsis. Entonces, en este caso, menciona que el clínico debe acá depender bastante de su experiencia clínica, ¿no? Con todos los signos y los síntomas que encontremos en el paciente, ¿no? Los datos radiológicos, microbiológicos y la respuesta a la terapia. Entonces, cuando este paciente te llega, empezamos un tratamiento antibiótico empírico. Por ejemplo, si es un paciente borracho, probablemente está aspirado, entonces vamos a dar aparte cobertura para gérmenes comunes, vamos a dar para anaerobios. Entonces, tienes que ver todos los datos que te pueda dar, porque de acuerdo a eso vamos a poner antibióticos, ¿ya? Y otras cosas más. Entonces, el shock séptico es un tipo de shock vasodilatador o distributivo que se define como sepsis que tiene anomalías circulatorias, celulares, metabólicas, que están asociadas con un mayor riesgo de mortalidad que la sepsis sola. Clínicamente, esto incluye pacientes que cumplen con criterios de sepsis, ¿ya? Y que a pesar de la resucitación adecuada con líquidos requieren vasopresores para tener la presión arterial media mayor de 65. En ellos también vamos a encontrar el marcador de lactato, habíamos visto, mayor de 2 milimoles o 18 miligramos. Entonces, signos y síntomas de sepsis que vamos a encontrar, ¿no? Acá tenemos detallado. Fiebre, taquipnea, taquicardia, alteración del estado mental, alteración a nivel del gastrointestinal, ilio, ¿no? ¿Qué más? Hallazgos en el laboratorio, podemos encontrar leucocitosis, leucopenia, aumento de los abastonados, más del 10%, podemos encontrar también alteraciones de la glucosa, pueden estar con hiperglicemia sin necesidad de ser diabéticos, aumento de los reactantes de fase aguda, como la PCR, la procalcitonina, que es otro marcador. Va a haber hipoxemia, ¿no? Arterial, oliguria o anuria, incremento de la creatinina, anormalidades de la coagulación, va a haber trombocitopenia por consumo, va a haber falla hepática, entonces se va a ver traducida como una hiperbilirubinemia, la hiperlactacidemia por el circuito anaeróbico de Cori e insuficiencia adrenal.
Ahora vemos obstructivo, ¿no? ¿Qué más? Hay un menor llenado diastólico, una precarga baja, debido, qué sé yo, a una obstrucción venosa directa de la vena cava, de repente por un tumor a nivel intratorácico, puede ser haber un incremento de la presión intratorácica debido a neumotoras a tensión, de repente salen de acá, Dios no quiera, lo acuchillan, hace una neumotoras a tensión. ¿Qué más? Ventilación mecánica. El paciente está en ventilación mecánica y esta máquina tú le puedes aumentar la presión. No se dio cuenta, le puso demasiada presión, le reventó el pulmón, hace neumotórax. ¿Qué más? En asma también. ¿Qué más? Con una compliance cardíaca disminuida. ¿En qué caso? Pericarditis constrictiva, entaponamiento cardíaco, pacientes que tienen tuberculosis sistémica, hacen pericarditis tuberculosa, se llena de líquido y lo tapona. ¿Qué más? Cuando hay menor contracción sistólica, en caso de ventrículo derecho por un tromboembolia pulmonar o una hipertensión pulmonar aguda, y ventrículo izquierdo, disección de aorta. Entonces, es un ejemplo de taponamiento cardíaco en el cual va a haber acumulación de sangre en pericardio, ¿no? O líquido de repente. Va a llevar una disminución del volumen latido, obviamente porque no va a tener espacio el corazón para seguir latiendo. Esto va a elevar en forma compensatoria la presión a nivel de la aurícula derecha. Va a haber un aumento del llenado diastólico en el ventrículo derecho, desplazamiento del septum a la izquierda. Acá podemos ver el septum se va yendo para la izquierda, va a haber una disminución del ventrículo izquierdo y finalmente esto lleva un gasto cardíaco disminuido, hispotensión, isquemia, acidosis metabólica y es un círculo vicioso. Entonces, en el taponamiento cardíaco hay una triada clásica: presión baja, elevación de la presión venosa central, vamos a encontrar la circulación yugular, ¿no? La yugular y bien gorditas, y ruidos cardíacos apagados, porque no lo ocultas, como hay líquido o hay algo que contiene, no escuchas bien. O si le toman un electrocardiograma, los complejos son de este tamaño, tienen una medida, pero ahí le encuentran casi una línea porque no se puede percibir bien. El tromboembolismo pulmonar, que nos puede causar otro tipo también de shock, ¿no? Entonces, ¿saben lo que es el tromboembolismo pulmonar, no? Es el infarto pulmonar, ¿no? Debido a un trombo, un coágulo que se encuentra de repente en la pierna, ¿no? Que se desprende y va y causa este infarto. Entonces, eso va a causar una sobrecarga aguda de la presión, va a llevar a una disfunción ventricular derecha, ¿no? A una distensibilidad del ventrículo izquierdo, va a haber una disminución de la precarga a nivel del ventrículo izquierdo, por lo tanto disminución del gasto cardíaco, hipotensión, ¿no? Y disminución de la perfusión coronaria, por lo tanto una isquemia. ¿Qué más? Para el tromboembolismo pulmonar tenemos scores, hay varios scores, aquí lo están detallando. Neumotórax, aquí está el neumotórax a tensión, ¿no? Pueden ver ustedes, está negrito, porque es aire puro, no hay parénquima pulmonar, ¿no? Entonces empuja de esta forma. Entonces, en el examen clínico hay que ver muy bien, evaluar el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, el abdomen, el sistema nervioso central y también otras cosas. ¿Alguna pregunta, chicos? Lo he hecho lo más rápido, el doctor ya está afuera esperando. ¿Preguntas, dudas? Nos queda todavía 7 minutos. Entonces, si no hay preguntas, ya, por favor, se aprende, esto ha cambiado. De memoria este cuadro de acá, donde hemos cambiado las definiciones. ¿Qué es sepsis? ¿Qué es shock séptico? No le pido que se aprendan el SOFA, el score SOFA, porque eso hasta en la calculadora lo tienen. Pero eso sí, esto lo van a ver en sus pacientes cuando lleguen a la emergencia, cuando pasen visita médica, ven, un paciente con alteración mental, ven que la frecuencia cardíaca, quick SOFA más de 2, pasen la voz, ¿ya? Y siempre el contexto en que se encuentra el paciente, la historia clínica, los antecedentes, cómo está llegando, qué medicinas ha tomado, ¿ya? Entonces, todo eso te va a ayudar en tu enfoque diagnóstico. Entonces, de acuerdo a eso, tú vas a poderle dar un tratamiento adecuado. Por ejemplo, ya en el hospital es bastante común, pacientes que como son crónicos, tienen gérmenes resistentes, ¿no? Paciente de repente diabético que te viene por una infección urinaria y te dices, doctor, es, qué sé yo, mi tercer episodio en el año. Incluso te llega con sus urocultivos anteriores. Entonces ves que tiene un germen resistente. Entonces no le vas a poner un antibiótico que no le va a hacer nada, ni cosquillas al E. coli. Obviamente que ahí con esos urocultivos te guías para ponerle un antibiótico de amplio espectro que pueda matar ese germen. Porque si la paciente se encuentra en una sepsis, acuérdense que el tiempo es oro. Tratamiento urgente, antibiótico, hidratación y el resto del todo el cortejo. Si tienen las glucosas elevadas, hay que regular las glucosas, controlarle con insulina.
Si está deshidratado, hidratación con cloruro, ¿ya? ¿Qué más? Hay alteraciones hidroelectrolíticas como está el sodio, el potasio. Luego, conforme ustedes den tratamiento y va mejorando el paciente, ustedes van a ver que el lactato va a ir disminuyendo. Entonces son pacientes que dinámicamente lo están evaluando, le están fijando el fluido urinario, están monitorizando. Y si ustedes han dado un buen diagnóstico, un buen tratamiento, va a regresionar. Pero si no, no va a salir de eso y ya entra a un shock irreversible. Bueno, chicos, los dejo con el doctor Solari.